Hace más de 200 años, en una hacienda aislada en el corazón de la costa del Golfo, una escena imposible ocurrió ante ojos atónitos. Una señora blanca, un joven esclavizado y una frase que cortó el aire como una hoja afilada. «O te casas conmigo, o mueres mañana». Nadie sabía si era amenaza, locura o una súplica de salvación. El silencio que siguió aún resuena en la historia. Estás en Historias para no olvidar. Suscríbete ahora, cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas y descubre hasta dónde llevó esa elección a todos los involucrados. La tarde pesa como hierro al rojo vivo cuando Elena encuentra a Malik bajo la sombra del corredor. El olor de melaza pegado a su piel y el canto de las cigarras resonando como una advertencia. El calor sube de la tierra roja en olas visibles, deformando el aire sobre los campos de caña. La noticia de la muerte del coronel circula como una bruma incierta, pero nadie está realmente seguro. Lo que es cierto es la llegada de Arístides Belmonte y su primo Luciano, exigiendo orden y rentabilidad, así como la presencia amenazante de Durán, el capataz, su látigo balanceándose como una víbora. Malik ya ha sido marcado. Venderán al joven insubordinado a las minas del norte, donde el trabajo mata como la fiebre. Elena percibe la trampa, siente en sus dedos la vieja impotencia que la roe desde hace años. Ella que nunca ha tenido voz en el asunto, que siempre ha sido la porcelana frágil en esta casa de amos, siente algo quebrarse en su interior. El sol golpea los cristales de la casa grande, revelando las manchas en la platería que los domésticos ya no se atreven a limpiar correctamente. En los campos, la caña ondula bajo un viento cargado de promesas de tormenta. Los esclavos trabajan más lentamente, sus cantos habituales reemplazados por murmullos inquietos en lenguas que los amos no comprenden pero temen. Durán recorre el patio como un depredador, su camisa empapada revelando el placer que extrae de su nueva autoridad. Ha esperado este momento. La ausencia del coronel le da finalmente la libertad de ejercer su crueldad sin restricción. Sus ojos se posan en Malik con un hambre particular, la del cazador que ha acorralado a su presa. En su cinturón, el cuchillo brilla con un destello malsano. Este muchacho causa problemas desde hace demasiado tiempo, declara Arístides mientras se limpia la frente con un pañuelo de encaje. Los otros lo miran como a un líder. Es peligroso. Luciano asiente, sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba. En las minas del norte saben domar a este tipo de individuos. El trabajo allá no perdona. Elena escucha desde el umbral, invisible como siempre lo ha sido. Pero hoy, la invisibilidad se vuelve arma. Observa a Malik que mantiene la cabeza alta a pesar de las cadenas, su amuleto azul, herencia de su madre, brillando sobre su pecho marcado de cicatrices. Hay en sus ojos una dignidad que ni los golpes ni las humillaciones han podido quebrar. La decisión nace de un instante, fulgurante como el relámpago que anuncia la tormenta. Algo antiguo se despierta en ella, un coraje insospechado. Cruza el patio, sus pasos resonando sobre las piedras calientes. Las conversaciones se interrumpen. Durán levanta una ceja burlona, Arístides frunce las suyas. Se detiene frente a Malik, sintiendo el peso de las miradas, la sal de su propio sudor mezclado con el que impregna el aire. La proximidad de este hombre, que ha observado de lejos, le hace descubrir el olor de su piel, mezcla de labor y esencia que le es propia. Sus manos tiemblan, pero su voz, cuando sale finalmente, porta una autoridad que no se conocía. O te casas conmigo hoy, o mueres mañana. El mundo suspende su aliento. Un colibrí cesa de batir las alas. El viento mismo vacila entre las palmas.
Sobre la mesa de hierro, el pan francés se enfría junto a las frutas tropicales, testigos silenciosos de este momento donde el destino cambia de rieles con un chasquido seco. Malik la mira, y en sus ojos ella lee la sorpresa, luego la comprensión, finalmente un reconocimiento mutuo. Él sabe, como ella, que esta proposición no es ni locura ni capricho, sino la única escapatoria posible en un mundo que no les deja ninguna otra opción. Durán escupe al suelo, su mano crispándose sobre el mango de su látigo. «Señora Belmonte, usted no puede». «Puedo», lo corta, su voz más firme con cada palabra. «Y lo hago. Es mi derecho». El amuleto azul de Malik capta un rayo de sol poniente, como una señal entre cielo y tierra, mientras el eco de sus palabras revolucionarias resuena todavía en el patio súbitamente silencioso. Algunos días antes, la carta con sello húmedo había anunciado al coronel muerto con honor en combate, pero la tinta temblorosa no traía ni cuerpo ni testigo, solamente un duelo protocolario que olía a comedia. La escritura apresurada, las tachaduras sospechosas, todo alimentaba las dudas. La casa grande se había llenado de un silencio cortés, la cocina perfumaba de café y pan dulce, mientras que los jacales resonaban de plegarias en santería mezcladas con recuerdos de tierras africanas. Aristides y Luciano habían llegado con sus corbatas rígidas y sus ojos de contabilidad, hablando de herencia, de pérdidas en la metrópoli, de vender los activos problemáticos. Sus voces portaban el acento español teñido de impaciencia colonial, sus miradas evaluando cada objeto, cada ser humano con la frialdad de comerciantes apresurados. En los aposentos del coronel, sus pertenencias yacían intocadas, espada de gala contra la pared, mapas militares sobre el escritorio de ébano, miniatura de Helena en su marco de plata empañado. Ella había sido hermosa en otro tiempo, antes de que los años de silencio y humillaciones cavaran esas ojeras bajo sus ojos, antes de que su boca aprendiera a callarse para sobrevivir. La habitación guardaba todavía el olor del coronel, tabaco cubano, agua de colonia y ese sudor agrio que el miedo deja sobre la piel de los tiranos. Helena evitaba esta pieza desde el anuncio, prefiriendo dormir en la habitación de huéspedes donde los muebles no portaban la huella de tantos años de sumisión. Durán, en el patio, se había arrogado el derecho de elegir quién recibiría el látigo y quién se callaría. Su promoción temporal se le subía a la cabeza como un alcohol fuerte. Hijo de granjeros arruinados, había llegado a las colonias con su brutalidad por único equipaje. Recorría las filas de esclavos con una arrogancia nueva, sus botas golpeando sobre la tierra batida con la autoridad de quien nunca la había tenido. «Ese», había dicho señalando a Malik, «causa problemas. Los otros lo siguen con los ojos. Es un líder». Sus palabras destilaban celos. Él, que solo comandaba por el terror, envidiaba esa autoridad natural que Malik ejercía sin violencia. En los jacales, cuando caía la noche, los esclavos se reunían alrededor del joven senegalés para escuchar sus relatos de África y sus cantos de esperanza. Su voz grave portaba melodías que hablaban de libertad y de retorno al país. Helena, eterna espectadora de porcelana, había comprendido la amarga verdad. La belleza de la loza no detiene la sangre. Ella, que había sido educada para los salones de Madrid, para bordar y tocar el clavicordio, descubría su condición real, esposa o viuda. Seguía siendo una posesión, un bien mueble en el inventario familiar. Los esclavos murmuraban sus plegarias nocturnas en yoruba y mandinga, invocando espíritus que los amos no podían ni comprender ni prohibir. Estas ceremonias se desarrollaban cerca de la gran ceiba sagrada, árbol donde las almas de los ancestros venían a descansar. Malik se mantenía a menudo en el centro de esas reuniones, su amuleto azul, transmitido por su madre Aminata antes de que fuera vendida.
brillando en el resplandor de los fuegos como una estrella de navegación. En la casa grande, la platería se empañaba por falta de cuidados. Los domésticos evitaban las miradas, compartiendo los mismos temores. Estos nuevos amos traían un viento de cambio que no prometía nada bueno a nadie. Elena leía en todos los ojos su propia sentencia. Viuda sin hijos, no tenía ningún valor para la familia Belmonte. Aristides y Luciano la toleraban por conveniencia, pero sus cálculos eran transparentes. Ella representaba una carga, no un activo. Entre el dinero y el sudor, entre las plegarias susurradas y las órdenes ladridas, nacía la sensación de que esta carta mentía quizás. Pero por el momento, la mentira comandaba. El coronel, muerto o vivo, continuaba reinando por su ausencia, permitiendo a hombres como Durán revelar su verdadera naturaleza. La noche caía sobre la hacienda como un velo de plomo. En su habitación, Elena contemplaba su reflejo, reconociendo apenas a la mujer cansada que la miraba. Afuera, los tambores comenzaban su conversación nocturna con los ancestros. Malik se mantenía cerca de la ceiba, escuchando a los ancianos contar historias de resistencia. Fue esa noche que Elena tomó su decisión, sintiendo que el silencio se había vuelto imposible. La noche cae cuando un oratorio se transforma en capilla. Las velas tiemblan como estrellas fatigadas. El padre Marcial limpia su frente con un pañuelo amarillento. Las palabras salen pesadas como plomo fundido. El aire nocturno porta el olor de cera caliente mezclado con efluvios de jazmín silvestre que trepa por las ventanas. En esta luz danzante, los rostros toman aires de máscaras antiguas, congelados entre miedo y esperanza. Elena porta un lino simple, color de luna pálida. Sus dedos temblorosos aprietan un rosario de marfil heredado de su abuela. Nunca ha sentido el peso de estas cuentas con tal intensidad, cada una pareciendo portar el fardo de una plegaria desesperada. Malik se mantiene erguido a su lado, el collar de su madre brillando discretamente sobre su piel negra. Entre ellos, el espacio de algunos centímetros resuena como un abismo que solo las palabras del sacerdote pueden colmar. El sí que sale de sus labios no es el de las novelas de salón o de los matrimonios de amor. Es un pacto de supervivencia, duro como el acero, necesario como el aire. Cada sílaba pronunciada extiende un manto de protección legal sobre el cuerpo amenazado de Malik. Excava una brecha en el orden establecido donde dos almas pueden deslizarse para escapar a la muerte programada. El padre Marcial, hombre de compromisos, desgastado por 30 años de colonias, bendice esta unión con gestos mecánicos. Sus manos arrugadas tiemblan ligeramente. Sabe que sella algo más grande que un simple matrimonio. En sus ojos fatigados se lee la conciencia de un acto que sobrepasará los muros de esta capilla improvisada. El vino de misa, rojo oscuro en el cáliz de estaño, refleja el resplandor de las llamas como sangre antigua. En la cocina contigua, las cacerolas murmuran sus secretos, pan de miga que cruje bajo la corteza dorada, arroz perfumado al aceite de palma que libera su aroma terroso, frutas de la pasión cuyo jugo se pega a los dedos como una promesa dulce. Maui, la cocinera, supervisa estos preparativos con una gravedad inusual. Sus gestos precisos cuentan una historia paralela, la de una comunidad que comprende la apuesta sin necesidad de explicarla. Al fondo de la pieza, cerca de la puerta entreabierta, 3 hombres de los jacales esbozan cantos tímidos. Sus voces graves se entrelazan en una melodía que mezcla cánticos cristianos y ritmos ancestrales, creando una música híbrida que pertenece a este momento preciso. Uno de ellos bate discretamente el compás sobre su muslo, reemplazando los tambores prohibidos por este ritmo del cuerpo que nadie puede confiscar.
Afuera, bajo la sombra del gran tamarindo, Aristides y Luciano observan la escena por las ventanas iluminadas. Sus risas ahogadas portan el desprecio de quienes piensan asistir a una farsa. «Pierde la cabeza», murmura Aristides, sacudiendo su corbata deshecha por el calor. «Esta unión no resistirá ante un tribunal serio». Luciano tira de su cigarro, la brasa resplandeciendo en la noche húmeda. «Dejémosla jugar a la señora emancipada. Eso nos dará argumentos suplementarios para contestar la herencia». Sus cálculos mezquinos se elevan en el humo acre, mezclándose con los perfumes nocturnos de frangipanes en flor. Pero es Durán quien aprieta los puños con más fuerza, sus uñas hundiéndose en sus palmas hasta la sangre. Para él, esta ceremonia representa mucho más que un escándalo social. Es el derrumbe del orden natural que se ha construido en su cabeza. Ver a Malik protegido por los lazos del matrimonio, súbitamente intocable, lo enloquece de rabia impotente. Su látigo cuelga de su cinturón como una serpiente dormida, inútil por primera vez en años. Cuando el padre Marcial pronuncia las últimas palabras latinas, cuando las alianzas improvisadas, 2 anillos de oro simple prestados del cofrecillo de Helena, se deslizan sobre los dedos temblorosos, algo irreversible se cumple en esta capilla de fortuna. La llama de las velas vacila bajo la brisa nocturna, proyectando sombras danzantes sobre los muros blanqueados a la cal. La unión está sellada. En el silencio que sigue, solo resuenan los latidos de corazón acelerados y el roce de un vestido de lino contra una camisa de algodón grueso. Afuera, la noche tropical pulsa con sus 1000 vidas ocultas, indiferente al pequeño milagro que acaba de cumplirse entre 4 muros de madera y de fe vacilante. El alba no trae la paz, arrastra papeles timbrados y amenazas murmuradas en la sombra de los pasillos. Aristides despliega su estrategia jurídica con la precisión de un estratega militar. Un recurso de anulación ya redactado, acusaciones de indecencia pública y de interés sórdido cuidadosamente formuladas en la jerga de los tribunales coloniales. Sus dedos manchados de tinta ennegrecen hoja tras hoja, cada frase calculada para destruir la validez de este matrimonio escandaloso. Luciano, mientras tanto, merodea alrededor del magistrado como un tiburón olfateando la sangre. Sus promesas suenan como monedas de oro. Una hacienda a buen precio para el juez, recomendaciones para su hija en la metrópoli, el borrado discreto de algunas deudas de juego contraídas en el club de hacendados. La corrupción colonial tiene sus códigos establecidos, y Luciano los domina perfectamente después de 20 años de comercio triangular. En el patio de tierra batida, Durán despliega una estrategia más brutal, pero igualmente eficaz. Provoca a Malik con accidentes calculados, un balde de agua sucia volcado a su paso, una ración de comida olvidada al sol hasta la putrefacción, faenas suplementarias inventadas de la nada. Cada humillación apunta al mismo objetivo: empujar al joven a reaccionar, a cometer esa falta que justificaría el látigo y rompería la protección legal del matrimonio. Pero Malik ha aprendido la paciencia en el dolor. Sus ojos brillan de cólera contenida, sus mandíbulas se crispan, sus puños se cierran y se abren, pero no muerde el anzuelo. Limpia el agua sucia sin una palabra, acepta la comida averiada agradeciendo cortésmente. Cumple las faenas suplementarias con una dignidad que exaspera a Durán más que cualquier rebelión abierta. Helena, por su parte, descubre su propia voz con el asombro de alguien que aprende a caminar. Ayer todavía simple ornamento de salón, reorganiza la cocina con mano firme, suspende un castigo corporal con una mirada de acero, protege a un niño del tronco de tortura invocando su nuevo estatuto de esposa legítima. Sus órdenes, al principio vacilantes, ganan en seguridad a medida que avanza el día.
Mahui aumenta las raciones de arroz. Estos niños crecen demasiado lentamente. Su voz porta ahora una autoridad que extrae de la certeza de tener razón. La cocinera sonríe por primera vez en meses, sus manos expertas, doblando las porciones con una satisfacción visible. En los jacales, el cambio se siente como un viento nuevo. Los esclavos intercambian miradas cargadas de sentido, movimientos de cabeza casi imperceptibles, sonrisas fugaces que dicen mucho sobre la esperanza que renace. Un anciano de cabellos blancos, respetado por su sabiduría, murmura en Wolof: «El árbol comienza a dar sombra». Los más jóvenes no comprenden todavía, pero los ancianos saben reconocer los signos precursores de los cambios profundos. Malik retrocede un paso estratégico para avanzar mejor dos. Frente a las provocaciones de Durán, desarrolla una táctica de contorno: desviar la atención con una broma, desactivar la violencia con una sonrisa desarmante, transformar cada trampa en ocasión de mostrar su sabiduría. Al caer la noche, reúne discretamente a los más jóvenes para enseñarles esta nueva forma de resistencia: la paciencia activa, la inteligencia táctica, el arte de sobrevivir sin comprometerse. Las vigilias nocturnas se organizan naturalmente alrededor de la pareja improbable. Hombres y mujeres se relevan para montar guardia, pretextando el insomnio o la plegaria para permanecer despiertos. Sus siluetas se recortan en la claridad lunar, centinelas benévolos de una esperanza frágil pero terca. Saben que los enemigos nunca duermen, que la noche lleva consejo a los malvados tanto como a los justos. En los salones de la ciudad, la sociedad blanca exhibe una indignación de fachada que disimula mal su fascinación mórbida. Las damas se desmayan detrás de sus abanicos en plumas de avestruz, los caballeros pontifican sobre la decadencia de las costumbres coloniales, mientras miran secretamente los detalles jugosos del asunto. Esta hipocresía social alimenta los chismes de salón y nutre las gacetas escandalosas que circulan bajo mano. Pero en el corazón de la tormenta, en el ojo del ciclón social que han desencadenado, Elena y Malik aprenden a confiar el uno en el otro. Una mirada intercambiada sobre una taza de café, una mano rosada al pasarse un plato, palabras susurradas al abrigo de oídos indiscretos. Su alianza se refuerza en la adversidad como un metal que se templa en el agua fría después de haberlo forjado al fuego. La guerra está declarada, pero por primera vez en mucho tiempo ya no la libran solos. En medio de la tempestad aparece un intervalo de respiro inesperado. En la cocina bañada de luz dorada de la mañana, Elena amasa la masa de pan con sus manos desnudas por primera vez en su vida. Sus dedos, acostumbrados al bordado y al clavicordio, descubren la textura viva de la harina mezclada con agua tibia. Aprende a reconocer el momento exacto en que la masa se vuelve suave y elástica, ese pequeño milagro cotidiano que las cocineras conocen desde la infancia. Malik le enseña el arte de preparar el ataya en 3 servicios. El té senegalés que revela sus secretos por etapas. Primer paso: amargo como la vida. Segundo paso: fuerte como el amor. Tercer paso: dulce como la muerte. Sus gestos precisos transforman esta ceremonia en meditación compartida, cada sorbo revelando una capa nueva de paciencia y de sabiduría ancestral. En África, murmura él, mientras vierte el té de una tetera a la otra en un arco perfecto, se dice que apresurar el té es apresurar el tiempo. Cada gota que cae cuenta su propia historia. Elena escucha, fascinada por esta filosofía que transforma los gestos simples en rituales sagrados. En sus ojos descubre a un hombre que porta en él milenios de tradiciones, relatos que la esclavitud no ha logrado borrar.
Está esa tarde en que la lluvia tropical golpea las láminas onduladas como 1000 tambores desencadenados. La casa exhala entonces perfumes mezclados, cáscara de naranja secándose cerca del horno, jabón de Marsella con hierbas, madera húmeda que se hincha y cruje bajo el aguacero. En esta atmósfera amortiguada, las distancias sociales parecen difuminarse. Maui, la cocinera, deja 2 cuencos suplementarios sobre la mesa de Elena, gesto discreto pero cargado de sentido en un mundo donde cada porción cuenta. Un doméstico blanco, Tomás, con cabellos prematuramente blanqueados por el sol y el alcohol, se acerca a Elena con ojos bajos por la vergüenza. En su mano rugosa sostiene un collar de perlas de nácar que había sustraído meses atrás en un momento de desesperación. «Señora», tartamudea, «esto le pertenece. Nunca debí». Su gesto de restitución resuena como una confesión, como si la transformación en curso en la hacienda despertara las conciencias dormidas. El amor llega sin fanfarria, como una evidencia que se reconoce sin necesidad de palabras. Un roce de dedos al pasarse una escudilla, una sonrisa compartida ante la masa que levanta correctamente, una mirada que se demora un segundo de más sobre un rostro iluminado por las llamas del horno. Elena descubre que se puede amar sin pasión devoradora, con esta ternura sólida que nace de la estima mutua y del respeto compartido. En los jacales, las conversaciones cambian de tono. Los niños juegan más ruidosamente, sus risas cristalinas resonando en el patio sin temor de reprimendas. Las mujeres tararean mientras muelen el maíz, sus voces melodiosas tejiendo armonías espontáneas. Hasta los más desconfiados comienzan a creer que este cambio podría durar, que esta calma no es solo un espejismo en el desierto de su servidumbre. Malik organiza discretamente sesiones de aprendizaje para los más jóvenes. Oculto detrás de la enseñanza de cantos tradicionales, les transmite los rudimentos de lectura y escritura, trazando letras en la arena con un palo, enseñándoles a contar más allá de 10 con sus dedos. La ignorancia es una cadena más pesada que el hierro, susurra. Rómpanla primero, lo demás seguirá. Pero la esperanza, cuando crece, revela también la profundidad del abismo que la rodea. Porque mientras Elena aprende la ternura del pan caliente y Malik enseña la paciencia del té perfecto, sus enemigos afilan sus armas en la sombra. Aristides acelera su papeleo jurídico, multiplicando las citas con hombres de ley corruptos. Luciano aprieta su cepo financiero alrededor del puerto, negociando ya los términos de una venta de esclavos problemáticos hacia las islas de la muerte lenta. Y Durán, enloquecido por esta paz relativa que escapa a su control, afila su lengua y su acero en la soledad de su choza. Pasa horas limpiando su látigo, afilando su cuchillo de caza, imaginando los castigos que infligirá cuando el orden normal sea restablecido. En su cabeza enferma, cada sonrisa de esclavo se vuelve un insulto personal, cada momento de felicidad robado una declaración de guerra a su autoridad. La paz no es más que una respiración entre 2 olas. Pero a veces una respiración basta para retomar fuerzas antes del asalto final. En la tibieza de la tarde, cuando los grillos inician su concierto nocturno, Elena y Malik se sientan lado a lado sobre los escalones de la cocina. Entre ellos, el amuleto azul reposa en la palma abierta de la joven mujer, símbolo de una confianza que crece a pesar de las amenazas. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no es pesado. Está habitado de una promesa frágil pero real. La noche cae como cortina de hierro cuando la carreta con barrotes de metal espera en la oscuridad, y Durán, flanqueado por 2 hombres de rostros marcados por la violencia, intenta ejecutar las órdenes secuestrando a Malik antes del alba. El aire nocturno vibra de tensión, cargado de esa electricidad particular que precede las tormentas y las catástrofes.
Los perros de la hacienda olfatean el peligro, sus ladridos desgarrando el silencio tropical como gritos de alarma. El suelo de tierra batida del patio resuena bajo los pasos pesados de los cómplices de Durán. Bernabé, antiguo presidiario reconvertido en matón, porta una maza con clavos que ya ha servido. El otro, un mulato de mirada enloquecida llamado Céfiro, maneja un cuchillo de carnicero con la soltura inquietante de quien conoce la anatomía por la práctica. Sus siluetas se recortan en la claridad pálida de la luna, espectros de violencia venidos a reclamar su debido. La emboscada está groseramente organizada, pero eficaz en su brutalidad. Rodear el jacal de Malik, noquearlo si resiste, arrastrarlo hasta la carreta antes de que alguien pueda intervenir. Durán ha calculado su golpe. A esta hora, las vigilias nocturnas dormitan, exhaustos por sus jornadas de labor forzado. Cuenta con la sorpresa y el miedo para paralizar toda resistencia, pero los esclavos han desarrollado sentidos agudizados por generaciones de supervivencia. El primero en dar la alerta es Kofi, un adolescente de piernas desmesuradas que dormía mal desde hace semanas. Su grito estridente, ¡Malik! ¡Cuidado!, atraviesa la noche como una lanza, despertando instantáneamente a toda la comunidad de los jacales. En algunos segundos, siluetas surgen de las chozas, armadas de palos, de piedras, de todo lo que puede servir para defenderse. La batalla que sigue es corta, pero salvaje. Bernabé golpea ciegamente, su maza destrozando el cráneo de un joven que intentaba proteger a Malik. La sangre salpica sobre las plantas de caña de azúcar, manchando de rojo oscuro los tallos dorados por la luna. Céfiro, más vicioso, apunta a los tendones y las arterias, su cuchillo trazando arcos sangrientos en el aire húmedo. Un grito desgarrador, el de Salimata, que ve a su hijo desplomarse, el hombro abierto hasta el hueso, electriza la noche tropical. Elena surge de la gran escalera de la casa como una furia en camisón, su voz clara dominando el caos. ¡Alto! ¡Deténganse inmediatamente! Su presencia inesperada desestabiliza a los asaltantes, acostumbrados a operar en la sombra y el silencio. Durán vacila un segundo fatal. Puede golpear a una mujer blanca, incluso revolucionaria. Esta vacilación basta a los defensores para reagruparse alrededor de Malik. La cocina se transforma en enfermería de campaña en la urgencia de la noche. El olor del alcohol de 90 grados se mezcla con el de las hierbas medicinales que Maui saca de sus reservas secretas. Hojas de aloe para cicatrizar, corteza de quina contra la infección, raíz de vetiver para calmar el dolor. Las manos expertas de la cocinera, ayudadas por dos mujeres de la comunidad, limpian y suturan las heridas a la luz danzante de las lámparas de aceite. El joven herido en el hombro, Kwame, aprieta los dientes sin un gemido mientras le cosen su carne desgarrada con hilo de pesca. Su valentía fuerza el respeto incluso de sus verdugos. A 18 años, ha preferido arriesgar su vida antes que ver llevarse a quien considera como un hermano mayor. Su sacrificio silencioso suelda un poco más a la comunidad alrededor de Malik y Elena. El ataque fracasa, pero deja huellas indelebles, la prueba tangible de que los papeles legales pueden ser desgarrados por el acero, que las leyes coloniales no pesan nada frente a la determinación de hombres dispuestos a todo. Durán y sus cómplices baten en retirada en la oscuridad, pero su mensaje es claro: la próxima vez no retrocederán ante nada. Al amanecer, cuando los gallos cantan y el rocío perla sobre las hojas de platanero, Elena y Malik toman una decisión crucial: salir de su atrincheramiento. Quedarse encerrados en la hacienda es esperar la muerte como conejos en su madriguera.
Hay que llevar la batalla al terreno jurídico, reunir testimonios, movilizar a todos aquellos que guardan todavía una parcela de conciencia en esta sociedad colonial corrompida. Su primera visita los lleva a casa del magistrado Bellavista, hombre de compromisos que se envuelve en una neutralidad de fachada. Detrás de su escritorio de caoba, atestado de expedientes polvorientos, los recibe con la cortesía helada de quienes preferirían estar en otra parte. Sus ojos huyen constantemente de los suyos, revelando una incomodidad que intenta enmascarar bajo fórmulas jurídicas rebuscadas. La situación es delicada, murmura mientras manosea su peluca empolvada. Por supuesto, el matrimonio es legalmente válido, pero hay que tener en cuenta las circunstancias particulares. Las costumbres coloniales, comprenden. Sus frases inacabadas dicen mucho sobre las presiones que ella sufre. Luciano ha trabajado bien, evidentemente. Se vuelven luego hacia el padre Marcial, que lucha visiblemente con su propia cobardía. En su pequeña iglesia de muros leprosos, retuerce su sotana entre sus dedos temblorosos. He celebrado esta unión ante Dios, termina por articular, pero los hombres son a veces sordos a la voz divina. Su voz quebrada traiciona un combate interior entre fe y supervivencia. El agua oscura de la verdad comienza a fluir hacia el tribunal, pero la corriente lleva todavía la ventaja a sus enemigos. Por una tarde de cielo metálico donde el aire mismo parece retener su aliento, el galope de caballos anuncia lo imposible. El coronel Belmonte, lívido y portando una cicatriz fresca que barra su mejilla derecha como una firma de guerra, regresa tal un espectro reclamando su debido. Su bota golpeada golpea el enlosado del salón con la autoridad de quien nunca ha dudado de su derecho de vida y muerte sobre todos los habitantes de esta hacienda. Elena se yergue en el marco de la puerta, sus manos agarradas al marco para no desplomarse. Este hombre que creía enterrado para siempre se mantiene frente a ella, más aterrador en su realidad que en sus peores pesadillas. Su alta silueta encorvada por las privaciones militares porta todavía el uniforme en jirones, manchado de barro y de sangre seca, testimonio de una supervivencia arrancada a las garras de la muerte. Mi querida esposa, Silva, su voz enronquecida por las fiebres tropicales, me entero al regresar que te has entretenido en mi ausencia. Sus ojos inyectados de sangre recorren el salón como si inventariara sus bienes después de un robo. Cada objeto desplazado, cada cambio en el ordenamiento de su casa, representa a sus ojos un insulto personal que exige castigo. La noticia del matrimonio lo golpea como un latigazo en pleno rostro. Primero ríe, una risa sin alegría que resuena en la pieza como el crujido de huesos secos. Luego, la risa se transforma en rictus odioso, revelando dientes amarillentos por la quinina y la fiebre. Te has casado con un negro, repite, saboreando cada sílaba como un veneno que está a punto de escupir. Mi mujer se ha apareado con un esclavo. Aristides y Luciano, que se habían creído amos del juego, retroceden instintivamente un paso. Sus hermosos planes jurídicos se desmoronan súbitamente ante esta resurrección inesperada. El coronel vivo cambia todos los datos. Es él el amo legítimo, él quien decide la suerte de cada alma sobre esta hacienda. Sus cálculos mezquinos de sucesión ya no pesan nada frente a esta autoridad restaurada. «Átenme a ese perro al poste», ordena el coronel con una voz que no admite discusión. Al alba recibirá 100 latigazos. Si sobrevive, lo marcaremos al hierro rojo antes de enviarlo a las minas de sal. Durán salta literalmente de alegría, sus ojos brillando de una satisfacción enfermiza. Finalmente, podrá ejercer su crueldad sin restricción legal, bajo la protección de la autoridad suprema. Pero en este momento de triunfo aparente del mal, algo inesperado se produce. Elena,
En lugar de encogerse como lo ha hecho durante años, se endereza lentamente. Sus hombros se relajan, su espalda se estira, su cabeza se levanta con un orgullo nuevo. En sus ojos verdes brillan destellos que nunca se habían visto. Ya no el miedo resignado de la esposa golpeada, sino la determinación fría de quien ya no tiene nada que perder. No, dice simplemente. Esta palabra tan corta y tan pesada resuena en el salón como un cañonazo. No lo tocarás. El coronel la observa con una estupefacción que roza lo cómico. Esta mujer dócil que bajaba los ojos a su acercamiento, que encajaba sus golpes sin una palabra, que desaparecía en la sombra apenas él entraba en una pieza, este fantasma de mujer osa hacerle frente. Busca en su mirada la huella de la antigua Helena, aquella que había quebrado metódicamente con el paso de los años, pero solo encuentra a una extraña de rostro familiar. «Has perdido la razón», gruñe acercándose, la mano levantada en un gesto que ha repetido 1000 veces. Pero esta vez, Helena no retrocede. Encaja la bofetada sin pestañear y en el chasquido seco de la palma contra la mejilla algo se rompe definitivamente. No en ella, sino en él. Porque su violencia, por primera vez, no produce el efecto esperado. En el patio, Malik escucha los gritos que se filtran por las ventanas abiertas. Conoce esta voz de hombre que ya no esperaba oír jamás, esta voz que ordenaba las ejecuciones y mandaba las torturas. Su sangre se hiela en sus venas, pero sus manos no tiemblan cuando retira lentamente su amuleto azul para confiarlo a Kofi, el joven vigilante. «Guárdalo preciosamente», murmura. «Si muero, dáselo a mi esposa. Dile que elegí mi muerte como elegí mi vida, de pie». Estas palabras, pronunciadas con una serenidad que impresiona hasta a los más endurecidos, dan la vuelta a los jacales en algunos minutos. Cada uno comprende que la hora del sacrificio se acerca, pero también que este sacrificio no será en vano. Porque mientras el coronel saborea su retorno triunfal y Durán prepara ya sus instrumentos de tortura, algo extraordinario se trama en la sombra. Las vigilias de la noche precedente no han dormido, han corrido de una hacienda a otra, de un jacal a una capilla, de un antro de puerto a una oficina de magistrado. El mensaje pasa de boca en boca, amplificado por la cólera y la solidaridad. Quieren matar a Malik, hay que testificar. Maui, la cocinera de manos de oro, saca de su reserva personal un frasco de tinta que guardaba desde hace años. Tomás, el doméstico blanco arrepentido, moja una pluma de ganso en este líquido precioso y comienza a escribir bajo el dictado de testigos que nunca han sabido trazar una letra, pero portan en ellos años de verdad enterrada. En su habitación, el coronel limpia metódicamente su pistola de ordenanza, aceitando cada mecanismo con gestos de amante. Piensa en su venganza como en un plato que se saborea lentamente, enumerando mentalmente los suplicios que reserva a quienes han osado desafiarlo. Pero no sabe todavía que su propia muerte, social esta vez, se organiza ya en la cocina de su casa bajo el resplandor tembloroso de una vela de sebo. El alba que se levanta sobre la hacienda se parece extrañamente a un crepúsculo, pesada de promesas terribles, cargada de electricidad tormentosa. Anuncia un día como nunca ha habido en la historia de esta tierra, empapada de sangre y sudor. Con Malik encadenado al poste de ejecución, el tiempo se vuelve una hoja que corta cada segundo en la carne viva de la esperanza. Helena recorre la hacienda y el pueblo como una posesa, tejiendo corajes donde encuentra aunque sea un hilo de conciencia humana. Sus pasos la llevan primero hacia Maui, cuyas manos escarificadas por años de cocina portan también las marcas secretas de los golpes recibidos por haber alimentado a un niño hambriento. «Cuenta», suplica Helena, sus manos juntas como para una plegaria. «Cuenta la historia de Luisito». La cocinera cierra los ojos.
revé a ese niño de 8 años, de costillas salientes, que el coronel había condenado al calabozo por haber robado un plátano podrido. Murió al cabo de 3 días. Susurra, su voz ronca de lágrimas contenidas. Escuchaba sus llantos hasta en mi cocina, y cuando quise llevarle agua, el amo me quemó la mano sobre el horno. Tomás, el doméstico de cabellos blanqueados prematuramente, acepta finalmente liberar el veneno que porta en él desde hace años. En un español entrecortado por la emoción, cuenta las veladas de embriaguez del coronel, cuando el alcohol desataba su lengua y se jactaba de sus hazañas. Las mujeres esclavas violadas en la impunidad, los hombres mutilados para el ejemplo, los niños vendidos para saldar sus deudas de juego. Lo vi todo, repite como una letanía, lo vi todo y me callé como un cobarde. El padre Marcial, en su pequeña iglesia que huele a incienso rancio y sudor de miedo, lucha contra 30 años de compromisos. Sus manos juntas sobre su breviario ajado tiemblan violentamente cuando Elena evoca el nombre de Dios. Ese Dios que ha traicionado tan a menudo por su silencio cómplice. Si testifico, balbucea, quemarán mi iglesia, me enviarán a las galeras o peor. Pero en sus ojos deslavados pasa un destello. Sin embargo, ¿no ha dicho Cristo la verdad os hará libres? En los jacales la palabra circula como una fiebre benéfica. Salimata, cuyo hijo casi muere defendiendo a Malik, sale de su silencio resignado. Mi primer hijo lo vendieron a los 3 años porque lloraba demasiado. Mi segundo, el coronel, lo hizo azotar hasta la muerte porque había mirado a una mujer blanca. Su voz sube, portada por una cólera largamente contenida. ¿Cuántos de nuestros hijos deben morir antes de que tengamos el derecho de decir la verdad? Kofi, el joven vigilante que porta ahora el amuleto azul de Malik contra su corazón, corre de hacienda en hacienda. Su juventud y su aparente inocuidad le abren puertas cerradas a los adultos. En cada dominio encuentra testigos, esclavos marcados al hierro, mujeres violentadas, niños huérfanos que nunca han conocido a sus padres vendidos antes de su nacimiento. Su lista se alarga, nutrida por décadas de injusticias acumuladas. Pero el milagro verdadero se produce cuando Elena toca a la puerta de Margarita de los Soles, esposa de un pequeño hacendado vecino. Esta mujer seca y rígida, pilar de la buena sociedad colonial, recibe a Elena con la frialdad habitual de las damas de su condición. Sin embargo, al desvío de una frase, su barniz se quiebra. Mi marido también tuvo arreglos con el coronel, cacerías de esclavos fugitivos, tomaban placer en... Su voz se quiebra. Por primera vez, confiesa el horror que codea cotidianamente sin jamás osar nombrarlo. En la ciudad, en casa del notario Bellavista que suda a chorros, a pesar del frescor matutino, la verdad sale por migajas envenenadas. Luciano no ha sido discreto en sus intentos de corrupción. Testigos han visto el oro cambiar de manos, escuchado las promesas murmuradas en los trastiendas de las tabernas. Si hablo, gime el notario, mi carrera está acabada, pero si me callo, mira sus propias manos, estas manos que han firmado tantas actas de venta de seres humanos y ve en ellas la sangre que portan desde hace años. La tarde avanza y con ella crece esta cosa extraordinaria, un coro de voces que se niegan en adelante a callarse. En la cocina de la casa grande, transformada en cuartel general improvisado, Elena coordina lo que se parece cada vez más a una insurrección, no de los cuerpos, sino de las conciencias. Tomás escribe bajo su dictado, transcribiendo cada testimonio con la precisión de un escribano de tribunal. La tinta de Mahuí fluye sobre el papel, fijando para la eternidad crímenes que el olvido debía borrar. Cuando cae la tarde,
Cuando las primeras estrellas perforan el velo nublado, una pequeña multitud heteróclita se reúne en el patio de la hacienda. Hay allí esclavos de espaldas cebradas de cicatrices, domésticos blancos de ojos enrojecidos por la vergüenza, una dama de la buena sociedad que se retuerce las manos en su pañuelo de encaje, un sacerdote que aprieta su crucifijo como un talismán, un notario que transpira la angustia por todos sus poros. No se parecen en nada, no comparten ni el color de su piel ni su condición social. Pero portan todos la misma carga, años de verdad sofocada, de justicia pisoteada, de dignidad humana mancillada, y por primera vez desde que esta tierra colonial existe, están listos para hablar con una sola voz. En el poste de ejecución, Malik levanta los ojos hacia el cielo estrellado. En la brisa nocturna que agita las hojas de caña de azúcar, escucha como un murmullo creciente, el soplo de un cambio que sobrepasa su propia persona. No sabe todavía que no morirá al alba, que otros han decidido morir socialmente para que él pueda vivir físicamente. La esperanza, esa noche, aprende finalmente a pronunciar su nombre. Se llama Justicia, y su voz porta el acento de todos aquellos que se niegan a callarse por más tiempo. El juicio se eleva en una sala de tablas hinchadas por el aire marino, ventanas abiertas sobre un mar que respira bajo el sol. El olor de la sal se mezcla con el del sudor y la esperanza, creando esa atmósfera eléctrica de los momentos donde el destino bascula sobre algunas palabras pronunciadas con coraje. El coronel entra con paso de propietario, su cicatriz fresca brillando sobre su mejilla hundida. Detrás de él, Durán saca pecho, su látigo en el cinturón, los ojos brillando de anticipación. Aristides y Luciano se envuelven en su respetabilidad burguesa, convencidos de que el orden va a ser restablecido. Frente a ellos, Elena se yergue como una estatua de mármol que hubiera aprendido a sangrar. Su vestido azul, simple, recuerda el amuleto de Malik. Sus cabellos rubios caen libremente. Gesto de rebelión silencioso. Malik mantiene la cabeza alta a pesar de las cadenas, sus ojos negros brillando con una llama interior. Cuando llega su turno, Elena avanza hacia el centro con la marcha de quien camina hacia su destino. Señores del tribunal, he vivido 15 años en el silencio y el miedo, pero el silencio mata el alma antes de matar el cuerpo. Su voz encuentra su fuerza en la verdad. Me envenenó, lentamente, cada noche, con arsénico mezclado en mi vino. Miren mis uñas, mis cabellos. Las huellas están ahí, en mi propia carne. Un murmullo de horror recorre la asistencia. El coronel palidece, traicionando por primera vez una falla en su arrogancia. Maui avanza, sus manos escarificadas temblorosas, pero su voz firme. Luisito tenía 8 años. Robó un plátano para no morir de hambre. El coronel lo encerró sin agua ni comida. Lo escuchaba llorar «mamá» durante 3 días. El cuarto día, silencio. Su voz se quiebra. Cuando quise llevarle agua, me quemó la mano sobre la estufa. La cicatriz está todavía ahí, 15 años después. Tomás confiesa finalmente sus años de complicidad. Vi al amo violar mujeres delante de sus maridos encadenados, hombres azotados hasta la muerte, niños vendidos como ganado. Lo guardé todo en memoria, esperando que un día la verdad saliera. El padre Marcial elige finalmente a Dios antes que a los poderosos. Bendije esta unión porque vi en ella más amor verdadero que en todos los matrimonios de interés que he celebrado. Hasta Margarita de los Soles rompe su silencio. Todas sabíamos. Todas las esposas sabíamos lo que pasaba. Nos callábamos por cobardía, por miedo a perder nuestra comodidad. Malik se endereza a pesar de las cadenas. No pido piedad, pido justicia. Mi nombre es Malik, hijo de Aminata, nieto de Mamadou el Griot.
porto la memoria de mi pueblo y la esperanza de un mundo mejor. Saca el amuleto de su madre. Este amuleto atravesó el océano, sobrevivió a los negreros, a los golpes, representa lo que ninguna cadena puede romper, la dignidad humana. Lo confío a mi esposa, no porque sea blanca, sino porque eligió la justicia antes que el privilegio. El coronel salta: «¿Este animal osa hablar de dignidad? ¡Cuélguenlo! ¡Terminemos ya!». Durán da un paso hacia Malik, sonrisa carnívora en los labios. Entonces se produce el milagro. De toda la asistencia se eleva un rumor que se vuelve clamor: «¡Justicia! ¡Justicia!». Esclavos de espaldas marcadas, domésticos arrepentidos, burgueses despertados. Todos mezclan sus voces en este grito que resuena como un trueno. El magistrado Bellavista, sumergido por esta ola de testimonios, rinde finalmente la justicia. El coronel Henry Belmonte es declarado culpable de crímenes contra la humanidad, de envenenamiento y de asesinatos, condenado a la deportación de por vida. Durán es desterrado del territorio. Las cadenas de Malik caen. Los papeles de venta se desgarran a la luz tropical. En este momento de justicia triunfante, Elena y Malik se miran como lo que se han vuelto, dos almas libres que han elegido amarse. En el patio, mientras el sol poniente transforma las nubes en velos dorados, la mesa se levanta sin platería reluciente. Madera bruta pulida por los años, pan de corteza tostada junto al arroz al aceite de palma, queso local compartiendo el espacio con las frutas de la pasión. Un vino dulce perfuma el aire con sus efluvios generosos. Se mastica lentamente, se saborea cada bocado como si fuera la primera vez que se comiera en libertad. Las conversaciones se entremezclan en criollo, español, wolof, música políglota de una comunidad reconciliada. Elena y Malik están sentados lado a lado por elección. El amuleto azul reposa entre sus manos entrelazadas, símbolo de una unión que trasciende las barreras inventadas por los hombres. Ella ha trenzado sus cabellos con caracoles de África. Él porta una camisa bordada de motivos tribales. La casa grande ha cambiado de sentido. Puertas abiertas dejando circular aire y luz, pasillos resonando de risas de niños. El tronco de tortura, cortado en leños para el fuego. Transformación simbólica que habla a todos los corazones. Maui reina sobre su cocina con autoridad alegre, orquestando un ballet culinario franco-africano. Tomás enseña la escritura a los niños, recuperando años de complicidad pasiva. Kofi corre de hacienda en hacienda, divulgando las noticias de libertad. Salimata mira a su hijo Kwame aprender a leer, lágrimas de alegría por este futuro que le habían negado. En el pueblo, otros hacendados comienzan a tratar a sus esclavos con menos brutalidad. El padre Marcial predica justicia y dignidad en su iglesia multirracial. El viento de cambio porta semillas que germinarán en otra parte. Elena ha aprendido que la dignidad se practica en lo cotidiano. Sus manos conocen el trabajo útil, ayudar en los campos, curar con los remedios de Maui, enseñar a las mujeres. Malik comprende que la verdadera libertad es impedir que se forjen nuevas cadenas. Organiza veladas donde se mezclan relatos africanos y cuentos criollos, tejiendo esta cultura nacida del sufrimiento compartido. A lo lejos, portadas por los alicios, llegan rumores excitantes, revueltas de esclavos, palabras nuevas como abolición y ciudadanía cruzando el Atlántico. El cambio sobrepasa esta hacienda. Forma parte de una transformación histórica más vasta. La comida termina en la dulzura del crepúsculo. Los últimos resplandores acarician los rostros relajados, iluminan las sonrisas sinceras. El mar ya no murmura amenazas, canta las promesas de un futuro donde el color de piel no determinará más el destino.
Elena y Malik se levantan juntos, miran el horizonte donde nacen las primeras estrellas. El amuleto azul brilla entre sus dedos como una constelación terrestre, símbolo de un amor que ha vencido el odio. El mundo que construyen no es perfecto, porta las cicatrices del pasado, las heridas por curar. Pero es un mundo donde la esperanza tiene un nombre, donde la dignidad humana ya no es un privilegio sino un derecho, donde dos seres que todo oponía han probado que se puede amar más allá de todas las barreras. En la brisa nocturna que hace danzar las antorchas, en el perfume de los frangipanes, resuena la promesa de un alba nueva, donde la justicia no será más la excepción, sino la regla. Donde el amor no será más prohibido, sino celebrado. Donde la libertad no será más un sueño, sino una realidad para todos. Y es así como Elena y Malik han probado que el amor verdadero no conoce ni cadenas ni fronteras. A veces hay que romper todas las reglas para encontrar la verdadera libertad. Si han llegado hasta aquí y esta historia de coraje los ha emocionado, dejen en comentarios la palabra amuleto. Se ha vuelto nuestra tradición para saber quién sigue estas historias épicas del principio al fin. Pongan un like si la historia los ha conmovido, suscríbanse al canal para más relatos que calientan el corazón. Y un abrazo especial a todos los suscriptores que forman parte de esta familia. Son formidables.